Hola, hola a todos, bienvenidos a Crochet Moderno. Hoy les voy a enseñar el paso a paso de las copas para hacer las blusitas que parecen un corset en chica, en mediana y en grande. Les recomiendo que primero vean este video completo y básicamente aprendan a hacer las tres tallas, ya que si ustedes tienen una talla entre la chica y la mediana, puedan adaptarla a lo que ustedes necesiten. Así entienden lo básico para hacer las tres y ya con eso pueden sacar la talla que ustedes quieran. Para hacer estas copas yo utilicé una lana sinfonía con un gancho del número 3, pero ya ustedes pueden usar la lana que ustedes quieran, de preferencia que se teja con gancho del 3, y ya la pueden adaptar a la medida que ustedes necesiten. Vamos a ver el paso a paso. Vamos a dar inicio con la talla chica. Para eso vamos a hacer nuestro nudito deslizado de esta manera y vamos a iniciar tejiendo 2 cadenas. Así haces tu nudito y hacemos 2 cadenas así. Una vez que tengas tus 2 cadenas, vas a saltar esta última y en la parte de atrás, acá en la hebrita trasera, vas a tejer 3 puntos bajos en esta de aquí. Saltas la última que hicimos y ahí en esa misma vamos a tejer 3 puntos bajos. Y ahí mismo el tercero. Haces una cadena, giramos y en el primer punto que tenemos aquí vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 2 puntos en ese mismo punto. Pasamos al siguiente y tejemos un punto bajo normal. Y acá en el siguiente hacemos otro aumento. Tejemos en ese mismo punto otros 2 puntos bajos. Ahora vamos a tener 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto en cada punto por esos 5 puntos bajos. Así, uno en cada punto. Van 3, 4 y 5. Hacemos una cadena, giramos y en este primero de aquí vamos a tejer un aumento. Hacemos 2 puntos bajos ahí en ese mismo punto. Después seguimos tejiendo un punto en cada punto y al llegar al último punto, a este de aquí, vamos a hacer otro aumento más. Y ahora vamos a tener 7 puntos. Hacemos una cadena y recorremos un punto en cada punto tejiendo esos 7 puntos. Un punto en cada punto por los 7 que tenemos. Al terminar esta vuelta, una cadena, giramos y de nuevo en el primer punto vamos a hacer un aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Ahora vamos a tejer uno en cada uno de los puntos siguientes y al llegar al punto final de nuevo vamos a hacer otro aumento. Así al llegar a este hacemos otro aumento. Ahora vamos a tener 9 puntos. Hacemos una cadena, giramos y de regreso vamos a tejer un punto en cada punto por esos 9 puntos. Uno en cada uno de los puntos hasta que completes los 9. Y al terminar esta vuelta hacemos una cadena, giramos y en el primer punto vamos a hacer un aumento. Aumento, ahora tejemos un punto en cada uno de los puntos, recorremos hasta llegar al punto final donde vamos a hacer de nuevo otro aumento.
Y ahora vamos a tener con este otro aumento 11 puntos. Entonces en esta vuelta vamos a recorrer un punto en cada punto por esos 11 puntos. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la siguiente vuelta, de nuevo vamos a hacer un aumento aquí en el primer punto, un aumento. Después vamos a recorrer el resto de los puntos, un punto en cada punto, y al finalizar acá hacemos otro aumento. Con este aumento ya tenemos nuestros 13 puntos, hacemos una cadena y vamos a tejer 13 puntos hasta llegar a este lado, un punto en cada punto hasta llegar acá. Y una vez que ya recorres con tus 13 puntos hasta este lado, hacemos una cadena y vamos a realizar 8 vueltas más con esos 13 puntos, un punto en cada punto, sin aumentos ni nada. Esta sería nuestra primera vuelta. Recorremos todo con 13 puntos, un punto en cada punto, y así lo vamos a hacer por 8 vueltas. Esta sería una, de regreso 2, 3, 4, así hasta que completen 8 vueltas. Una vez que ya completas tus 8 vueltas aquí, así se tiene que ver, y así como quedó en pico de aquí por los aumentos que hicimos, hacia acá vamos a hacer disminuciones para que quede de nuevo otra vez así en pico. Entonces vamos a iniciar haciendo una cadena, y para hacer nuestra primera disminución, en lugar de tejer en este que va aquí, que sería nuestro primer punto, este lo vamos a saltar y vamos a tejer en este. Como teníamos 13 puntos, aquí vamos a continuar tejiendo todos estos hasta llegar al final. Y al final de esta vuelta vamos a obtener 11 puntos. Vamos a disminuir este de aquí y vamos a disminuir uno acá. Y de la misma manera que este, la disminución acá es saltándote uno. Cuando te quedan 2 por tejer, te vas a saltar este y vas a tejer un último punto acá al final. Te saltas este y acá tejemos. En la vuelta siguiente hacemos una cadena y vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a recorrer esos 11 puntos, uno en cada uno de los puntos. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para la siguiente vuelta, de nuevo disminución, hacemos una cadena, giramos y en lugar de tejer este primero que nos toca, lo saltamos y pasamos al siguiente. Avanzamos otra vez un punto en cada punto en los que siguen hasta que nos sobren 2 puntos para llegar al final. Al final de esta vuelta vamos a obtener ahora 9 puntos. Una vez que nos sobran 2 para llegar al final, vamos a saltar este y vamos a tejer uno aquí en este punto. Hacemos una cadena y para la siguiente vuelta tejemos un punto en cada punto. Vamos a recorrer esos 9 puntos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos una cadena y para la siguiente vuelta de nuevo disminución. Saltamos este de aquí y empezamos a tejer acá. Y tejemos hasta que nos sobren 2. Al final de esta vuelta vamos a obtener 7 puntos. Vamos disminuyendo de 2 en 2, así como fuimos aumentando de 2 en 2. Te saltas este y tejes el último acá en el último punto. Una cadena y para esta vuelta es un punto en cada punto, haciendo esos 7 puntos.
Van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para la siguiente vuelta hacemos una cadena y toca de nuevo disminución. Entonces, en lugar de tejer en este primero, lo saltamos y tejemos aquí. Ahora, al finalizar esta vuelta vamos a tener solo 5 puntos. Cuando falten 2 para finalizar, saltas este y tejes el último punto acá al final. Una cadena, y esta vuelta va a ser de un punto en cada punto, recorriendo esos 5 puntos. Van 2, 3, 4 y 5. Una cadena, siguiente vuelta, de nuevo disminución, saltamos este, tejemos aquí, 1, 2, saltamos el que sigue, este, y tejemos al final. Y ahora tenemos 3 puntos, y para la siguiente vuelta es una cadenita y nos vamos a saltar 1, 2 y acá en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Y con esto finalizamos. Esta es la figurita que obtenemos. Este es un patrón muy repetitivo. Si lo entendiste, vas a poder tejer con cualquier hilaza que tú tengas. Si es más delgada o más gruesa, tú puedes adaptarlo. Para un tejido en talla chica, este primer pedacito nos mide 12 centímetros, aproximadamente 12 centímetros, unos milímetros más. Entonces, esta es la medida si hacemos una talla chica, y por si lo entendiste y lo haces con cualquier otra hilaza que no sea una igual, te dé la misma medida. Después de esto vamos a rodear con punto bajo todo alrededor. Entonces, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos aquí. Para recorrer todo el borde con punto bajo, vamos a tener que hacer un punto por vuelta. Entonces, aquí luego tenemos nuestra primera vuelta, ahí vamos a hacer nuestro primer punto. Después, nuestra siguiente vuelta es este que está aquí. Acá al final hay 2 hebritas y ahí vamos a hacer nuestro siguiente punto. Después, la vuelta que sigue es esta de aquí, y aquí al final encajamos y hacemos nuestro siguiente punto. Después de nuevo esta, y aquí hacemos nuestro siguiente punto. Después ahora esta que tiene como hebritas aquí, y ahí hacemos nuestro siguiente punto. Y así vas a tejer un punto en cada punto hasta llegar a esta orilla. Una vez que ya llegas con tus puntos bajos, todo hasta el otro lado, en total, si tienes las mismas 28 vueltas que hicimos aquí, te tienen que dar 28 puntos de este lado. Cuando llegas aquí al final, en esta cadena donde habíamos hecho al principio, aquí vamos a hacer un punto. Después de esos 28 viene este punto, y ahí mismo tejemos uno más. Y ahora vamos a tejer hacia este lado, igual, uno por vuelta, así como lo hicimos aquí, y también vamos a tener 28 puntos hasta llegar acá. Una vez que ya llegas todo alrededor hasta acá, vamos a hacer un punto bajo más aquí, en lo que fue la esquina, y después aquí está nuestra cadena escondidita. Esa es la cadena que hicimos. Entonces en este punto queda apretadito, pero en este vas a meter tu aguja y vas a pasar con punto deslizado para cerrar esta vuelta. Ahí en esas 2 hebritas cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadena. En ese vamos a tejer nuestro primer punto. Les digo, queda un poquito apretado, pero sí se puede. Y de ahí vamos a continuar un punto en cada punto hasta llegar acá a esta orilla.
Una vez que llegas a esta orilla, igual con 28 puntos, como lo habíamos estado haciendo, que eran 28 de este lado, el número 28 llega aquí, entonces vas a hacer uno más para que no te quede tan arriba, y en total en esta vuelta tendrías 29 puntos. Vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a tejer por esta parte ahora, haciendo disminución acá y acá. Para la disminución lo mismo, tienes este punto que te toca tejer, este te lo saltas y tejemos en el siguiente un punto, y vamos a tejer un punto en cada punto hasta que te sobren dos para llegar acá, uno en cada uno hasta que te queden dos. De nuevo, al llegar acá al final, ya que te quedan dos, nos vamos a saltar esta y vamos a tejer acá en el último punto un punto bajo. Con las disminuciones en esta vuelta ahora tenemos 27 puntos. Para la vuelta que sigue hacemos una cadena y vamos a hacer un punto en cada punto, sin disminuciones ni nada, un punto en cada punto. Vamos a tejer en total 27 puntos. Finalizando la vuelta con tus 27 puntos, en la vuelta que sigue vamos a hacer disminución de nuevo. Saltamos esta y empezamos a tejer aquí y tejemos hasta que nos queden dos. Una vez que ya solo nos quedan dos, de nuevo saltamos esta y tejemos acá nuestro último punto. Esta vuelta quedó con 25 puntos, así que en la que sigue tejemos un punto en cada punto con un total de 25 puntos. Hacemos esta vuelta, uno en cada punto hasta llegar acá. Una vez que terminas tu vuelta con tus 25 puntos, para la que sigue continuamos otra vez con disminución. Entonces iniciamos, nos saltamos esta, tejemos aquí y tejemos un punto bajo hasta que queden dos para terminar. Una vez que ya solo nos quedan dos, nos vamos a saltar esta y vamos a hacer nuestro último punto acá en el último. En esta vuelta con la disminución ahora tendremos 23 puntos. Hacemos una cadena y para la vuelta que sigue tejemos un punto en cada punto y vamos a tener de nuevo un total de 23 puntos. Para la vuelta que sigue vamos a hacer una disminución, saltamos este y iniciamos a tejer. Tejemos hasta que nos queden dos puntos al final y en esta vuelta vamos a tener 21 puntos. Cuando llegues aquí al final saltas este, tejes acá y tenemos nuestros 21 puntos. Hacemos una cadena y ahora vamos a tejer un punto en cada vuelta aquí, uno aquí donde está un poquito complicado, y aquí vamos a tejer un total de 7 puntos. Ese sería uno, acá en este lado donde hay dos cadenitas, dos, después este, 3, 4, 5, 6 y 7. Después del séptimo vamos a pasar aquí a donde tenemos nuestro primer punto, que sería este, porque esta es la cadenita, y vamos a rodear de punto bajo todo hasta llegar a este lado. Después de tejer el último punto aquí, vamos a rodear esta parte y de nuevo vamos a hacer 7 puntos, un punto por vuelta. Van 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena y vamos a tejer un punto en cada punto por todo alrededor hasta llegar a este lado. Y ya que recorres todo alrededor con punto bajo, haces una cadena y cortas tu hebra. Y ya tenemos la base de nuestra copa chica. La parte del medio de aquí se las enseño al final del video, ya que se hace de la misma forma que todas las tallas. Vamos ahora a hacer la talla mediana. Para hacer la talla mediana vamos a tener el mismo inicio que en la talla chica. Un nudito deslizado para iniciar
y lo primero que vamos a hacer son 2 cadenas. Así, 1 y 2. Después de estas 2 te vas a saltar esta última y en esta de aquí, en la hebrita de atrás, en esta hebrita vamos a hacer 3 puntos bajos. En esa misma hebrita vamos a hacer los 3. Así de esta forma, y ahí mismo un segundo punto y un tercer punto. Después hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y en este primer punto que vamos a hacer hacemos un aumento. Tejemos 2 puntos ahí en ese mismo punto. Así, un aumento. Tejemos el punto del medio, el que sigue, uno nada más, y en el punto final, este de aquí, vamos a hacer otro aumento. Y al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 5 puntos. Hacemos una cadena, giramos y para la vuelta 3 vamos a tener un punto en cada punto. O sea, vamos a hacer 5 puntos también. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo que en la talla chica. Después de los 5 puntos, hacemos una cadena. Al inicio hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto, tejemos un punto en cada punto por los siguientes 3 y al final hacemos un aumento más. En esta vuelta vamos a tener 7 puntos. Una cadena, giramos y tejemos un punto en cada punto por esos 7 puntos. Uno en cada uno de los puntos por los 7 que ya tenemos. Hacemos una cadena, giramos y vamos a realizar un aumento aquí, así. Ahora tejemos un punto en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, y acá al final vamos a hacer un aumento más. Así, aquí al final un aumento más, y al finalizar esta vuelta vamos a tener 9 puntos. Ahora hacemos una cadena y regresamos con un punto en cada punto por esos 9 puntos. Al finalizar tus 9 puntos, un punto en cada punto, una cadena y de nuevo para iniciar vamos a hacer un aumento aquí, tejemos un punto en cada punto y acá al final tejemos otro aumento. Bien, llegando al final, aumento. Y al final de esta vuelta vamos a tener 11 puntos. Hacemos una cadena y tejemos aquí un punto en cada punto por esos 11 puntos. Al finalizar esa vuelta con 11 puntos hacemos una cadena, giramos y aquí al inicio vamos a hacer un aumento. Ahora tejemos un punto en cada punto hasta llegar al final y al final hacemos otro aumento. Ya estoy finalizando aquí con el último aumento y al finalizar esta vuelta vamos a tener 13 puntos. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a tejer un punto en cada punto recorriendo esos 13 puntos que tenemos. Una vez que ya finalizas esta vuelta con tus 13 puntos, hacemos una cadena y va de nuevo un aumento al principio, un aumento, tejemos un punto en cada punto y al llegar acá al final otro aumento más. Aquí en este último aumento, al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 15 puntos. Una cadena, giramos y esta vuelta va a ser de un punto en cada punto por esos 15 puntos que ahora tenemos. 2, 3 y así recorriendo los 15 puntos hasta acá.
Una vez que ya completes tu vuelta de un punto en cada punto, ve, ya tenemos así de nuevo un triangulito, solo que en la talla chica lo dejábamos hasta 13 puntos y ahora que estamos haciendo la mediana lo llevamos hasta 15 puntos. Después de esto vas a realizar 8 vueltas más haciendo un punto en cada punto, teniendo en total 15 puntos. Una hacia acá, luego 2, 3, 4 y así por 8 vueltas. Después de que ya completa las 8 vueltas, así es como se ve esta figurita. Ahora vamos a empezar a disminuir para hacer un piquito igual como está acá. Entonces, para la siguiente vuelta hacemos una cadena y vamos a hacer una disminución. Para la disminución, en lugar de tejer en este punto que nos toca, vamos a saltar y vamos a tejer aquí el primero. Entonces, aquí hacemos nuestro primer punto bajo y vamos a hacer de ahí en adelante un punto en cada punto. Así hasta que nos queden 2 para llegar acá al final. Una vez que ya nos quedan 2, mira, 1 y 2. Para hacer la disminución de este lado, así como hicimos disminución acá, nos vamos a saltar este de aquí y vamos a hacer el último punto acá en el último. Al terminar esta vuelta vamos a tener 13 puntos. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer un punto en cada punto por esos 13 puntos que tenemos, sin disminución ni nada, un punto en cada punto. Una vez que ya recorremos nuestros 13 puntos, hacemos una cadena y en esta vuelta que sigue volveremos a hacer disminución. En lugar de tejer en este punto, vamos a tejer acá en el que sigue nuestro primer punto bajo. Seguimos tejiendo un punto en cada punto hasta que nos queden solo 2. Al finalizar esta vuelta vamos a tener nada más 11 puntos ya. Vamos disminuyendo de 2 en 2, así como fuimos aumentando de 2 en 2. Cuando te faltan solo 2, 1 y 2, saltas este y tejes el último acá. Y tenemos nuestros 11 puntos. Hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto en cada punto por esos 11 puntos que tenemos aquí. Al terminar de tejer un punto en cada punto durante los 11, hacemos una cadena y vamos por otra vuelta con disminución. Saltamos este, tejemos aquí el primero y hacemos un punto en cada punto hasta que nos queden solo 2 puntos por tejer. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 9 puntos. Cuando nos quedan 2, saltamos este y hacemos acá en el último nuestro último punto. Una cadena, giramos y hacemos un punto en cada punto durante esos 9 puntos que tenemos ahora, sin disminución ni nada, uno en cada uno de los puntos. Llevo 5, voy en 6, 7, 8 y 9. Terminando esta hacemos una cadena, giramos y de nuevo disminución. Saltamos este y acá hacemos el primero y continuamos tejiendo. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 7 puntos. Cuando nos quedan 2, saltamos este y acá hacemos nuestro último punto. Una cadena, giramos y ahora un punto en cada punto durante esos 7 puntos. Son 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, giramos y de nuevo disminución. Saltamos aquí y hacemos nuestro primer punto. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 5 puntos. Saltamos este y tejemos acá en el último. Cadena, giramos y ahora vamos a tejer un punto en cada punto durante esos 5 puntos. Van 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadenita y vamos a hacer de nuevo disminución, saltamos esta,
tejemos aquí 1, 2, saltamos este y tejemos acá al final 3, hacemos una cadena y vamos a saltar estos dos y vamos a tejer acá en el último punto nuestro último punto bajo, así, y de esta manera ya completamos nuestra figurita. En la talla chica esta figurita nos medía 12 centímetros me parece. En esta nos va a medir un total de 14 centímetros. Para que sepan si le hallan al tejido y tienen un hilo más delgado o tejieron muy apretado, se den una idea de cuánto es lo que mide la copa. Después de tener esta figura completada, vamos a rodear con punto bajo todo aquí, todo alrededor. Aquí donde terminamos vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto por cada vuelta. Entonces, aquí tenemos nuestro primer huequito de la primera vuelta, ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Después, aquí en estas que son como dos hebritas, aquí va a ser el segundo. En esto, aquí vas a meter tu aguja por un tercer punto. Después otra vez en medio, en la que quedan como dos hebritas. Y así vas haciendo un punto por vuelta. Ahora aquí por donde están estas como tiritas por encima, ahí otro punto. Después ahora que es como la parte de en medio, aquí y en las dos hebritas que están acá al final, así. Y otro punto. Así vamos a hacer un punto en cada punto hasta llegar a este lado. Nos va a salir un total de 32 puntos, así hasta llegar acá. Una vez ya completas todos tus puntos bajos hasta acá, 32, llegamos acá donde iniciamos y en este huequito aquí donde hicimos nuestros primeros 3 puntos, aquí vamos a realizar 2 puntos bajos, sería como para estar dando la vuelta, así 2 puntos bajos. Y ahora vamos a iniciar un punto en cada vuelta, así como lo hicimos de este lado, ahora por este lado. Uno aquí en la parte del medio y otro aquí donde están las hebritas atravesadas. Y de nuevo, sin contar estos dos que hicimos, de nuevo hacia acá vamos a tener un total de 32 puntos hasta llegar acá. Y una vez que ya tengas los 32 puntos, ahora de este lado, vamos a hacer un punto más aquí en la esquina. Y esta fue la cadena y este es el primer punto donde iniciamos. Aquí vamos a meter nuestra aguja y vamos a sacar un punto deslizado para cerrar la vuelta. Así, punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto en el que sacamos punto deslizado, ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto en cada punto para continuar nuestro tejido, todo hasta llegar acá. Hacemos nuestros 32 puntos que habíamos hecho hasta llegar a este lado. Una vez que ya tienes tejidos tus 32 puntos, vamos a hacer uno más porque queda muy arriba el número 32. Entonces tejemos uno más y vamos a tener un total de 33 puntos. Después de eso, acá vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer una disminución. Saltamos este que deberíamos de tejer aquí, lo saltamos, tejemos a partir del segundo y vamos a realizar un punto en cada punto, de nuevo hasta que queden 2 puntos para finalizar acá, para hacer una disminución de nuevo. Una vez que ya te quedan solo 2 para finalizar esta vuelta, te saltas este y vamos a tejer el último punto acá al final. Y vamos a tener un total de 31 puntos. Si de ida tuvimos 33, ahora con las disminuciones vamos a tener 31. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a tejer este primero,
después este y hacemos uno en cada uno, recorriendo esos 31 puntos hasta llegar a este lado. Y una vez que finalizas tu vuelta con 31 puntos, uno en cada uno, vamos a hacer una vuelta más de disminuciones. Iniciamos, nos saltamos el primero, tejemos acá en el segundo y seguimos haciendo un punto en cada punto hasta que nos queden al final 2 puntos para terminar acá. Una vez que ya nos quedan 2, vamos a saltar este y tejemos nuestro último punto acá al final. Al terminar esta vuelta vamos a tener un total de 29 puntos. Hacemos una cadena, giramos y de regreso vamos a hacer un punto en cada punto, recorriendo esos 29 puntos que tenemos. Realizamos un punto en cada punto hasta llegar acá. Y finalizando esta vuelta de 29 puntos, hacemos una cadena y vamos por una vuelta más de disminuciones. Saltamos este, tejemos aquí y continuamos un punto en cada punto hasta que nos queden 2 para llegar acá al final. Y una vez que ya nos queden nuestros 2 puntos al final, saltamos este y acá tejemos un último punto. Al final de esta vuelta tendremos 27 puntos. Hacemos una cadena y ahora vamos a hacer un punto en cada punto durante esos 27 puntos hasta llegar acá de este lado. Y al finalizar la vuelta de nuestros 27 puntos, una cadena y una vuelta más de disminución. Saltamos este, tejemos aquí nuestro primer punto y continuamos un punto en cada punto hasta que acá nos sobren 2. Bien, ya cuando nos sobran solo 2 puntos, saltamos este y hacemos acá nuestro último punto bajo. En esta vuelta vamos a tener un total de 25 puntos. Hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto en cada punto durante esos 25 puntos hasta llegar a esta orilla de acá. Una vez que ya finalizas, esta es la última vuelta que vamos a hacer con 25 puntos. Ya casi está lista, entonces ahora vamos a hacer una cadena y vamos a rodear con punto bajo todo aquí, toda la copa. En estas vueltas que acabamos de hacer hicimos 8 vueltas, entonces vamos a iniciar tejiendo 8 puntos bajos, un punto por cada vuelta. Ya tejimos 1, aquí vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de esto vamos a hacer un punto en cada punto por los que ya tenemos hechos aquí. Aquí están las 2 hebritas, entonces aquí hacemos 1, acá está el que sigue, 2 y así hasta llegar acá al último punto que hicimos. Una vez que ya llegas a tejer acá hasta el último punto que hicimos, ahora vamos a seguir por esta orilla haciendo 8 puntos de nuevo, igual que acá, 8. Aquí está nuestra primera vuelta, sería nuestro primer punto, 2, aquí 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadenita, giramos y ahora vamos a hacer un punto en cada punto de regreso, igual todo alrededor, un punto en cada punto hasta llegar acá a esta orilla. Una vez que ya tejieron todo en punto bajo alrededor hasta acá, nuestra segunda vuelta, hacemos una cadenita y podemos cortar nuestra hebra. Y aquí ya quedó nuestra copa mediana. La rayita que va aquí se las enseño ahorita ya en la siguiente, al hacer la copa grande, ya que se va a hacer de la misma forma en las 3 copas. Es muy sencillita de hacer. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra copa grande. Ahora para hacer la copa grande vamos a tener otra vez el mismo inicio que en las primeras 2 copas.
Primero un nudito deslizado y vamos a iniciar con 2 cadenitas, así, 1 y 2. Una vez que tengas las 2, te vas a saltar esta, y en esta de acá, en la hebrita trasera, vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahí mismo en esa hebrita realizamos los 3. Así, hacemos 1 primero, 2 y 3. Ya que tengas esos 3 puntos bajos, vas a hacer una cadena, giramos, y aquí en este primer punto vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 2 puntos ahí en ese mismo punto. El punto que sigue lo vamos a tejer normal, un punto nada más, y en el punto final de acá vamos a hacer de nuevo un aumento. En total, al final de esta vuelta vamos a tener 5 puntos. Hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto en cada punto por esos 5 puntos. De esta manera, 2, 3, 4, y acá nuestro último punto, 5. Vamos a hacer una cadena, girar, y en el primer punto vamos a hacer un aumento. Así, 2 puntos, después tejemos 1, 2 y 3, y acá en el punto final vamos a hacer otro aumento más. Al final vamos a obtener 7 puntos. Hacemos una cadena, giramos, y en la vuelta que sigue haremos un punto en cada punto por esos 7 puntos. Llevamos 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, giramos, y al inicio vamos a hacer un aumento, y después vamos a tejer un punto en cada punto. Así, y en el punto final vamos a tejer otro aumento de nuevo. Así, al llegar acá, aumento. Vamos a tener un total ahora de 9 puntos. Haremos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto en cada punto por esos 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 acá al final. Hacemos una cadena, giramos y haremos un aumento aquí al inicio, así, y ahora vamos a hacer un punto en cada punto, y en el punto final de esta vuelta vamos a hacer otro aumento más, y al final de esta vuelta vamos a tener 11 puntos. Aquí en este aumento tendremos 11. Una cadena, giramos y vamos a hacer un punto en cada punto por esos 11 puntos. Una vez que ya tengas tus 11 puntos, hacemos una cadena, y al inicio vamos a hacer un aumento. Después vamos a tejer un punto en cada punto, y al llegar al final vamos a hacer otro aumento más. Al final de esta vuelta, con los 2 aumentos, vamos a tener un total de 13 puntos. Así, y acá al final aumento. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a tejer un punto en cada punto, recorriendo esos 13 puntos. Una vez que hayas hecho esos 13 puntos, vamos a hacer una cadena, giramos, iniciamos otra vez con un aumento, hacemos un punto en cada punto, y al finalizar hacemos un aumento de nuevo, y vamos a tener un total de 15 puntos en esta vuelta. Cuando hagas tu último aumento, que tengas tus 15 puntos, una cadena, giramos y ahora vamos a tejer
un punto en cada punto durante esos 15 puntos que tenemos. Ya que hagas un punto en cada punto, por esos 15 puntos hacemos una cadena y vamos a iniciar de nuevo con un aumento, y después de este aumento vamos a hacer un punto en cada punto, y al final en este último punto vamos a hacer otro aumento de nuevo y vamos a tener un total de 17 puntos en esta vuelta. Aquí tenemos nuestro último punto y voy a hacer el último aumento. Ahora hacemos una cadena y de regreso vamos a hacer un punto en cada punto, tejiendo por esos 17 puntos que tenemos ahora. Hacemos esos 17 hasta acá. Una vez que ya completes esta vuelta con tus 17 puntos, vamos a hacer 8 vueltas más de 17 puntos. Ya no vamos a hacer ni aumentos ni nada, solo 8 vueltas más de 17. Sin contar esta que acabamos de hacer. A partir de aquí vamos a hacer una, luego 2, 3, 4 y así hasta que completes 8 más con 17 puntos cada una. Una vez que ya hiciste tus 8 vueltas de 17 puntos, tienes esta figura y vamos a reducirla hacia este lado. Para la siguiente vuelta empezamos a reducir, hacemos una cadena y vamos a hacer una disminución, que la haremos saltándonos este último punto, bueno, el primero que deberíamos tejer, y vamos a iniciar haciendo el primer punto aquí. Hacemos un punto en cada punto hasta que nos sobren 2 para terminar. Ya cuando nos queda nada más 2, 1 y 2, nos vamos a saltar este y vamos a hacer acá al final nuestro último punto. Y al final de esta vuelta vamos a tener ya solo 15 puntos. Hacemos una cadena, giramos y esta vuelta va a ser un punto en cada punto, recorriendo esos 15 puntos que ahora tenemos. Sin disminución ni nada, solo un punto en cada punto. Al finalizar esta vuelta con tus 15 puntos, una cadena y de nuevo vamos a hacer disminución, saltando este primer punto y iniciando a tejer acá en el que sigue, un punto en cada punto de nuevo hasta que nos queden solo 2 para terminar la vuelta. Cuando ya solo nos quedan 2, saltamos este y acá vamos a tejer nuestro último punto. Tendríamos 13 puntos al finalizar esta vuelta, hacemos una cadena y en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto en cada punto por esos 13 puntos que tenemos ahora, uno en cada uno de los puntos. Al finalizar esta vuelta, de 13 puntos, una cadena, giramos y vamos a hacer de nuevo una disminución, de nuevo saltando este, tejemos aquí nuestro primer punto bajo y hacemos un punto en cada punto hasta que nos queden 2 para terminar acá. Y una vez que nos quedan 2, nos saltamos este y tejemos acá. Al final de esta vuelta vamos a tener solo 11 puntos, entonces hacemos una cadena, giramos y en esta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto hasta que recorramos esos 11 puntos que tenemos. Una vez que ya hayas tejido esos 11 puntos, hacemos una cadena y vamos a hacer una vuelta más de disminución. Saltamos el primero, empezamos a tejer a partir del segundo punto, vamos haciendo un punto en cada punto y cuando nos queden 2, bueno, pues ya saben cómo lo venimos haciendo. Al final de esta vuelta vamos a tener solo 9 puntos ya. Mira, ya que nos quedan 2, saltamos este y tejemos acá en el último. Hacemos una cadena y para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, recorriendo esos 9 puntos que tenemos ahora. Terminando de tejer esos 9 puntos, una cadena, giramos e iniciamos de nuevo con disminución. Saltamos un punto y empezamos a tejer a partir del segundo. Al finalizar esta vuelta vamos a tener solo 7 puntos. Acá al final saltamos este y tejemos acá en el último punto. Hacemos una cadena y en esta vuelta un punto en cada punto
por esos 7 puntos. Llevamos 2, serían 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena y en esta vuelta que sigue vamos a hacer disminución saltando este, iniciando a tejer en el segundo, y ahora en esta vuelta vamos a tener solo 5 puntos. 4, aquí saltamos este y tejemos acá en el final el número 5. Una cadena, giramos y un punto en cada punto por esos 5 puntos. Van 3, 4 y 5. Una cadena, giramos y ahora vamos a hacer disminución. Para la disminución de nuevo nos saltamos el primero y en esta vuelta vamos a hacer solo 3 puntos. 2, nos vamos a saltar este y acá al final, en el último, vamos a hacer el tercero. Hacemos una cadena, giramos, vamos a saltar estos dos, 1, 2, y acá en el tercero, en el del final, vamos a hacer un último punto bajo. Y así finalizamos esta parte para la talla grande. Y esta partecita de aquí nos mide 16 centímetros. La chica midió 12, la mediana 14 y esta nos mide 16. Ahora vamos a tejer con punto bajo todo alrededor, un punto por cada vuelta. Entonces vamos a hacer una cadena. Aquí luego en este huequito que se ve aquí, nos toca el primer punto. Después aquí nos toca el segundo. Ahora acá, que serían como 2 hebritas, ahí vamos a hacer el tercero. Acá 4. Después de nuevo aquí como en la parte de en medio serían 5, y acá donde están estas hebritas 6, y así vamos a recorrer un punto aquí en lo que es como en medio de las dos vueltas y el otro aquí donde están las hebritas, todo hasta llegar a este lado. Cuando llegues acá a esta orilla vas a tener un total de 36 puntos. Entonces aquí al principio, aquí donde iniciamos, vamos a hacer 2 puntos más, son como para dar vuelta, para rodear, y de nuevo vamos a continuar tejiendo un punto por vuelta, así por este lado, hasta que tengamos de nuevo todo hasta aquí, otra vez 36 puntos, sin contar los 2 que hicimos aquí para dar vuelta. Tienes que tener de nuevo 36 hasta llegar acá. Una vez que ya llegues acá hasta este lado con tus 36 puntos, vamos a hacer uno más aquí en la esquinita, y ahora en el primero que hicimos, que son estas 2 hebritas de aquí, porque esta fue la cadena para levantar, aquí en estas dos vamos a sacar la hebra por ahí para cerrar la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadena y ahí mismo en esas 2 hebritas vamos a hacer nuestro primer punto bajo, así. Y ahora vamos a seguir con un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos tejidos hacia el mismo lado. Por aquí un punto en cada punto. Vamos a hacer de nuevo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta que completemos 36 y lleguemos a este lado. Una vez que llegamos hasta este lado con 36 puntos, como queda muy arriba, en este caso vamos a hacer 2 puntos más, así, para emparejarlo hasta acá, hasta la esquina. Entonces tendremos 38 puntos, así. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a iniciar con disminución, que es saltándonos este y empezando a tejer acá de este lado. Vamos a hacer un punto en cada punto y al final, cuando nos queden 2 acá, vamos a hacer otra disminución. Una vez que ya nos queden solo 2, saltamos este y tejemos acá en el último, nuestro último punto.
Como completamos 38 hacia este lado, ahora de regreso con la disminución, aquí y acá vamos a tener 36 puntos nada más. Vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a tejer un punto en cada punto, sin disminución ni nada, durante esos 36 puntos que ahora tenemos, hasta llegar acá de este lado con 36 puntos. Ya que llegamos de este lado con nuestros 36 puntos bajos, hacemos una cadena y en la siguiente vuelta de nuevo disminución. Saltamos este, iniciamos a partir de aquí del segundo y hacemos un punto en cada punto hasta que nos queden 2 puntos para terminar acá de este lado. Al finalizar, cuando ya nos sobran 2, nos saltamos este y tejemos acá en el último punto. Con las disminuciones acá y acá, en esta vuelta tenemos solo 34 puntos. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer un punto en cada punto, recorriendo esos 34 puntos que tenemos. Al finalizar con nuestros 34 puntos, la vuelta que sigue de nuevo va a ser de disminución. Saltamos este, empezamos a tejer a partir del segundo punto. Un punto en cada punto hasta que en esta orilla nos sobren 2 puntos por tejer. Cuando ya solo nos quedan 2 puntos por tejer, saltamos este y acá tejemos nuestro último punto. En esta vuelta tendremos solo 32 puntos y para la que sigue hacemos un punto en cada punto por esos 32 puntos que tenemos ahora. Así un punto en cada punto hasta que lleguen a esta orilla. Al finalizar la vuelta con tus 32 puntos, hacemos una cadena y vamos por una más de disminución. Saltamos este y a partir del segundo iniciamos a tejer un punto en cada punto hasta que al final nos queden 2 por tejer. Y una vez que ya quedan solo 2 puntos, nos saltamos este como siempre y tejemos acá el último punto y al final de esta vuelta solo tenemos 30 puntos. Hacemos una cadena y vamos a regresar con un punto en cada punto, recorriendo esos 30 puntos que ya tenemos. Así hasta que llegues a esta orilla de acá. Una vez que ya tejes esos 30 puntos, entonces ahora sí vamos a rodear con punto bajo todo hasta este lado. Hacemos una cadena y vamos a hacer por esta orilla un punto por vuelta. Como hicimos 8 vueltas, vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. Y después de esos 8 puntos, aquí está el primer punto de estos de acá de la orilla y vamos a tejer sobre ellos un punto en cada punto, todo alrededor hasta llegar acá de este lado. Y de aquí vamos a tejer los 8 puntos en esta orillita. Llegando a esta orilla, toca hacer aquí nuestros 8 puntos, tejimos aquí el último punto bajo y vamos a iniciar un punto por vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 lo vamos a hacer acá arribita para que no quede colgado el tejido. Hacemos una cadena, giramos y vamos a regresar haciendo un punto en cada punto, así por todo alrededor de la copa. Un punto en cada punto, vamos a tejer todo por la orilla hasta llegar acá a este lado. Una vez que das vuelta con todo tu tejido, ya al finalizar acá esta segunda vuelta que hicimos, hacemos una cadena y ya podemos cortar nuestro hilo. Y ya tenemos aquí nuestra copa grande. Así. Y con eso ya tenemos nuestras 3 copas. Esta es la chica, la mediana y la que acabamos de hacer, la grande. Si ustedes siguieron mi consejo y vieron el video bien,
pues ya pueden ver que cuando hicimos aquí los aumentos, llegamos aquí hasta 13 puntos y las 8 vueltas que hicimos en punto parejo fueron de 13 puntos. Aquí de 15 puntos y aquí de 17 puntos. Si quieren hacer una todavía más grande, tendría que ser hasta llegar a 19 puntos. Si la quieren más chica, solo hasta llegar aquí a 11 puntos para que ustedes puedan adaptar su copa a su tamaño y no tengan que seguir igual estas tallas estándar porque a veces no les queda. También al hacer las 8 vueltas aquí en parejo, si tu talla está entre esta y esta, que esta te quedó muy pequeña, esta te quedó muy grande, puedes reducir unas 2 vueltas aquí. Entre estas 8 vueltas solo haces 6 para que tu copa se haga ya más chiquita. Igual si te queda muy corta, puedes añadir vueltas aquí, a esta parte o acá también. Estas copas van a quedar, una vez que las acomodas en tu blusita, así. Una más grande, claro, y otra más chiquita, pero es para que se den una idea. Así se acomodan. Entonces, si te queda muy escotada, si ya te ha quedado bien de acá, pero te queda muy escotada, cuando estés haciendo tu blusa, cuando las unes, después le puedes hacer otras vueltas aquí para tapar ese escote si es que no lo quieres. Entonces, así adapta las copas a tu tamaño. Ahora, si quieres que tu copa luzca todavía más bonita, puedes añadir esta costurita que yo hice aquí. Se ve así más estilizada, más bonita la copa, más definida. Ya la tengo yo hecha en la chica y en la mediana. Te voy a enseñar a hacerla aquí en la grande, ya que como te digo, esta es muy fácil de hacer y se hace de la misma forma. Entonces acá, mira que tienes esta línea de aquí donde iniciaste a tejer los puntos. Ve, esta de aquí se ve bien marcadita. Aquí vamos a ver hasta dónde llega, colocando tu copa como tú la quieras, no se nota ni revés ni derecho. Entonces, siguiendo esta línea, vamos a agarrar este punto de aquí, así, porque aquí se ve parejito con esta línea. Entonces, en este de aquí, así, y vamos a hacer un nudito deslizado acá con nuestra hebra nueva. Hacemos un nudito deslizado y lo vamos a pasar por aquí. Así, de esta forma vamos a hacer una cadena nada más. Esa cadena sería como un primer punto. Así. Y vamos a continuar tejiendo por aquí, por esta parte. Entonces vamos a pasar al punto que sigue, que quede parejito. Sería más o menos este de aquí, estas dos hebritas. Y vamos a hacer un punto bajo. Después al que sigue, que sería acá, en este lado, así. Pasamos la hebra y un punto bajo. Por el que sigue, ahora vamos a agarrar ya aquí este lado de esta costurita que tenemos y vamos a hacer otra vez un punto bajo. Así, jalamos la hebra y cerramos el punto. Aquí están bien los hoyitos bien marcados. Así lo vas a pasar. Así atraviesas tu aguja y sacas el punto bajo. Vamos por el que sigue, aquí y acá. Y así vas a recorrer todo con punto bajo. Vamos a recorrer, mira, venimos por aquí, por toda esta orillita y a girar así con punto bajo hasta acá. Cuando ya completes tu vuelta, tu tejido, todo, cuando llegues a hacer el último, primero cuenta aquí en este lado cuántos puntos tienes. En mi caso yo tengo 9, y para que de este lado también cuentes los mismos 9, encajes tu gancho. Este es mi punto 9, este es mi punto 10, entre el 9 y el 10 yo encajé mi gancho, y de este lado también entre el 9 y el 10 para que te quede a la misma altura. Cuando llegues a esa orilla, ahí vas a hacer tu último punto bajo, haces una cadena
y cortas tu hebra. Jalas y ya después escondes. Y así es como hacemos esta costurita de aquí, que se ve en relieve aquí. Cualquier otra costura que veas en relieve, ya que hay unos modelos de blusitas que la tienen aquí alrededor, es lo mismo, prácticamente lo mismo que hiciste aquí. Como metes la aguja así, entonces así lo vas a hacer por las orillas si quisieras otro en relieve, así, y haciendo puntos bajos. Y así es como hacemos. De la misma forma lo haces para las tallas, para la chica y para la mediana. Y hemos terminado con este tutorial. Esto ha sido todo. Espero que les sirva muchísimo y que puedan sacar la talla que ustedes quieran, puedan adaptársela a lo que ustedes necesiten, que este tutorial les sea de mucha ayuda. Para poder unir las copas, en la próxima semana yo estaré subiendo un video de una blusita hecha con estas copas para que vean cómo es que hay que unirlas. Así que por favor suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ese video. No olviden compartir, comentar, darle me gusta y nos vemos en otro tutorial.